Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a el repaso de la lección de Escuela Sabática. Sean bienvenidos a su canal Apología Adventista, donde se estudia la Biblia a profundidad. Así que pónganse cómodos, tomen sus Biblias, tomen la lección de Escuela Sabática, porque vamos a iniciar a estudiar este interesante estudio que nos presenta la lección de esta semana. Así que vengamos de rodilla para invocar la presencia de nuestro Dios. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites una vez más poder presentar la lección de Escuela Sabática. Te pedimos que nos des sabiduría, inteligencia, para que podamos asimilar tu palabra. Bendice este repaso de la lección, bendice a las personas que van a escucharlo y bendice a tu siervo, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 3. La lección número 3 trae como título Un comienzo difícil. Cuando analizamos la Biblia, y en este caso vamos a analizar la historia de Moisés, vamos a analizar de que seguir a Cristo muchas veces tiene que ser una vida de sufrimiento, no porque Dios ama que suframos, sino porque es la causa de serle fiel a Dios. Muchos creemos de que la vida cristiana es una vida fácil, que todo va a salir bien. Al contrario, cuanto más fieles seamos a Dios, van a haber más pruebas y más vicisitudes. Y el ejemplo de Moisés es un ejemplo típico de cómo este hombre de Dios sufrió por obedecerle a Dios. Aunque Dios eligió a Moisés para sacar a Israel de Egipto, vamos a ver de que fue una tarea muy difícil para Moisés. Estamos hablando humanamente. Como seres humanos somos débiles. Como seres humanos flaqueamos. Como seres humanos dudamos muchas veces del poder de Dios. Pero lo importante es de esta historia que Dios siempre está allí para ayudarnos, para socorrernos y para ayudarnos a salir de momentos difíciles. Y este fue el caso de Moisés. Por eso es que la lección número 3 dice un comienzo difícil. El versículo para memorizar está en Éxodo capítulo 5, versículo 1 al 2. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Se puede comprobar de que a la fiesta que se referían era al Shabbat, porque en Éxodo 16 vemos de que se celebra el sábado. Ahora, es importante comprender que cuando Moisés y Aarón llegan delante de la presencia de Faraón, iban con un mandato de parte de Dios: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta al desierto. El mensaje que provenía de Dios era claro y diáfano. No había ambigüedad para que Faraón lo malinterpretara. Pero vamos a ver Faraón cómo responde. Y Faraón respondió. Noten que esta es una pregunta desafiante. No es porque quería conocer a Dios, sino que estaba desafiándolo. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Noten, hermanos, vemos acá Faraón está siendo usado por Satanás. Ahora, ¿quién estaba detrás de Faraón? Hay un versículo en el libro de Ezequiel 29:3. Noten cómo dice Ezequiel 29:3. Dice así: habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos,
el cual dijo, noten aquí está otra presunción, otra declaración arrogante, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Noten que aquí se compara a Faraón con el gran dragón. No cabe duda, quien estaba usando a Faraón para desafiar a Dios y para no dejar ir a Israel de Egipto era Satanás. Noten que estas palabras desafiantes son provocativas. No es simplemente que Faraón haya dicho, no, yo no puedo dejarlo ir a Israel, sino que es un tono desafiante, está desafiando al Dios de Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Vámonos al domingo. El domingo, ¿quién es el Señor? El contexto de esta pregunta es por lo que dijo Faraón. ¿Quién es Jehová? Vamos a notar que el ateísmo militante se remota a Egipto. Egipto se comparó al rey del sur, o el rey del sur era Egipto. El ateísmo, la negación de Dios fue asociada con Egipto. En Daniel 11 se le compara a Egipto como el rey del sur, el ateísmo militante. El rey del norte representa al papado en los últimos versículos de Daniel 11, 40 al 45. El ateísmo militante, la negación de Dios a voz en cuello, proviene de Egipto. El ateísmo militante. Noten cómo dice Éxodo capítulo 5, versículo 2. Volvamos a leer la pregunta desafiante que hace Faraón. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. El ateísmo se asocia con Egipto, el rey del sur. Por eso, hermanos, el candelabro de oro estaba al sur del lugar santo del santuario, porque el sur llegó a asociarse con tinieblas, con ateísmo. Y Dios puso en esa ubicación geográfica el candelabro para que diese luz, porque el sur es símbolo de tiniebla. Es interesante que en Apocalipsis 11 se habla en sentido figurado que nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado en las ciudades que en sentido espiritual son Sodoma y Egipto. Claro que está hablando ahí simbólicamente cómo la Revolución Francesa le hizo la guerra a la Biblia. El ateísmo y la inmoralidad sexual identificaron a Francia revolucionaria. En Apocalipsis 11 se habla de una bestia que le iba a hacer la guerra a los dos testigos. Y estos dos testigos iban a ser sacrificados, iban a ser muertos en la plaza donde nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado en sentido figurado, símbolo de cómo la Revolución Francesa le hizo la guerra a la Biblia. Noten cómo dice el conflicto de los siglos, página 272, párrafo 4, hablando de la aplicación simbólica de Egipto, donde se asocia con ateísmo. Conflicto de los siglos, página 272, párrafo 4. En el capítulo del conflicto de los siglos se llama La Biblia y la Revolución Francesa. La gran ciudad, en cuyas calles son asesinados los dos testigos y donde yacen sus cuerpos muertos, se llama simbólicamente Egipto. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor,
el faraón contestó con arrogancia: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y se cita Éxodo 5:2. Esto es ateísmo, dice la cita. Y la nación representada por Egipto, que en este caso es la Revolución Francesa, iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. Y la gran ciudad es también comparada simbólicamente con Sodoma. La corrupción de Sodoma al quebrantar la ley de Dios, y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que está predicho en este pasaje. Está hablando de Apocalipsis 11, cuando la bestia le va a hacer guerra a los dos testigos. Francia, la Revolución Francesa, tenía estas dos características: la inmoralidad de Sodoma y el ateísmo de Egipto. Muy importante eso. Pasemos al día lunes. El día lunes dice un comienzo difícil. El comentario de este día de la lección de escuela sabática dice algo muy interesante que me llamó la atención. Aunque Moisés vislumbraba sin duda cuán difícil era lo que el Señor le había encomendado, vimos de que quería renunciar por eso al principio, probablemente no tenía ni siquiera idea de lo que le esperaba. A Moisés le esperaba una tarea difícil. ¿Por qué razón? Vemos que después de esto, de cuando se presentó a Faraón, vamos a ver de que Faraón se enojó más. Ni tan siquiera a Faraón se le cruzó por la mente dejar ir a Israel. Al contrario, vamos a ver de que Faraón se enojó más y al enojarse puso más sufrimiento sobre Israel. Y esto le acongojó a Moisés, esto le abrumó, esto lo puso a Moisés como ansioso al ver de que las cosas habían empeorado. Dice la Biblia que Faraón hizo más pesada las exigencias para castigar a Israel. Dice que los puso a trabajar más. Ahora, es interesante que dice la Biblia que Faraón inclusive acusó a los israelitas de perezosos. Los trató con más dureza y su servicio se hizo más difícil de lo que ya había sido. Esto fue un choque para Moisés. Esto fue una desesperación para Moisés, ver de que las cosas se le estaban saliendo de las manos. Moisés se puso afligido, podemos decir así, al ver de que las cosas habían empeorado, porque Faraón se puso más enojado. Esto lo dice Éxodo capítulo 5, versículos 8 al 9. Quiero que nos pongamos en el lugar de Moisés. Moisés seguramente, yo me pongo en el lugar de Moisés. Moisés quizás iba con aquella esperanza: bueno, yo voy en el nombre de Dios. La primera vez que llegue delante de Faraón y le presente el mensaje de Dios, de seguro Faraón va a ceder y va a dejar ir a Israel de Egipto. Pero vemos de que Moisés se chasquea. Vemos de que Faraón se enoja más. Éxodo capítulo 5, versículo 8 al 9 dice, ahí está donde Faraón puso más rigurosa la esclavitud para con los israelitas. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no la disminuiréis nada, porque están ociosos. Noten lo que decía Faraón. ¿Cómo los voy a dejar ir a los israelitas de Egipto? Son unos grandes haraganes, son grandes ociosos. Mejor que se pongan a trabajar. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávense la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. En otras palabras, los voy a poner a trabajar más, porque por estar ociosos es que se les vino a la mente esa idea de ir a celebrar fiesta a Israel. Entonces, para que no estén pensando en ociosidad,
Y creyendo las palabras mentirosas que Moisés ha venido a decir, los voy a poner a trabajar más. Inclusive vamos a ver que la Biblia dice que los israelitas, cuando supieron eso, ellos se dieron cuenta que en lugar de venir a libertarlos, Moisés de esa esclavitud, había venido a hacerles el yugo más difícil y más terrible. Noten el pueblo lo que pensó. Este Moisés ha venido a ponerlos un yugo más difícil. ¿Qué está pasando con este Moisés? ¿Acaso no es hombre de Dios que viene en el nombre de Dios? Y quiero que nos pongamos en el lugar de Moisés. Imagínense la presión psicológica, la abrumación sobre el siervo de Dios. Por eso, hermanos, la tarea de servir a Dios no es fácil. La vida cristiana es una vida de pruebas, vicisitudes, sufrimientos y algunas veces tiene que pagar con la muerte. Los siervos de Dios durante toda la historia por servirle a Dios han sufrido. Lo que pasa es que nos han creado un concepto erróneo de que servirle a Dios, de hacerme cristiano, todo va a ser color de rosa, que no va a haber problemas, no va a haber escasez de comida. Creemos de que vamos a tener un buen trabajo y nos enseñan un concepto erróneo de que ser cristiano significa todo azul, negativo. Cuando más fieles seamos a Dios y obedezcamos sus mandamientos, más terribles serán los ataques del enemigo. Y note cómo dijo Israel cuando supo que Faraón iba a poner una carga más pesada. Éxodo capítulo 5, versículo 21. Le dijeron: miré Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de su siervo, poniéndolos la espada en la mano para que nos maten. En otras palabras, Moisés ha venido para desgraciarnos la vida más. Pensamos que venías a libertarnos, pero hemos visto que las cosas se pusieron peor. Has venido a desgraciarnos la vida, a que nos maten. Terrible, hermanos, terrible. En ese contexto vamos a analizar lo que está pasando en el día martes. El día martes dice el divino yo, hablando de cómo Dios se expresa cuando da un mandato. Siempre Dios dice yo, porque quien está dando la orden es el gran yo soy, el soberano, creador de los cielos y la tierra. Por eso es que el día martes dice el divino yo. La situación de Moisés era deprimente. Pobre Moisés. Primero es reprendido por el faraón y ahora por su propio pueblo. Moisés presenta esta queja a Dios. Pregunta, hermanos, ¿qué hay que hacer cuando estemos pasando por dificultades y por pruebas? ¿Ir donde el vecino? ¿Ir donde el hermano? Claro que hay que ir donde el hermano, pero eso debe ser en segunda instancia. A quien debemos de acudir siempre cuando nos esté pasando algo en nuestra vida, tenemos que acudir a Dios. Cuando nuestra vida esté pasando pruebas, vicisitudes, cualquier cosa que estemos pasando en esta vida, cualquier problema que estemos afrontando, cualquier prueba, tenemos que acudir a Dios. Moisés, al verse abrumado, era natural, es lógico y natural que nos sintamos abrumados. ¿Quién dice que un cristiano no puede sentirse abrumado y angustiado y desesperado? ¿Quién dice? Cuando el doctor le dice a su esposa, tu esposa tiene cáncer. Cuando lo dicen en el trabajo, donde ya tenías más de 20 años de trabajar ahí y de repente te dice el patrón, ya no puedes trabajar acá porque no te podemos permitir que guardes el sábado. ¿Qué pasará? Es natural que nos sintamos abrumados. Es natural cuando venga una mala noticia a nosotros y nos sintamos afligidos y abrumados. Es natural. Moisés lo sintió. Al verse atacado por Faraón,
y ahora por el pueblo, es natural que alguien se sienta abrumado. Pero aquí podemos ver algo muy importante, que Moisés dobló rodilla y clamó a Dios para que Dios le diese una respuesta. Eso debemos hacer nosotros, hermano. Cuando estemos pasando por dificultades de cualquier índole, no sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu lucha, solo Dios y tú las conocen. Pero lo más importante es buscar a Dios para encontrar oportuno socorro. Hay que clamar a Dios para que Dios haga justicia y tenga misericordia de nosotros. Aquí dice que Moisés presenta esta queja a Dios. En Éxodo capítulo 5, versículo 22 al 23, vemos cómo Moisés se presenta ante Dios y dice: ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? Aquí Moisés está dirigiéndose a Dios. ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para librarlo. Noten que Moisés es sincero. Moisés, por eso que dice Elena de White, que dice, orar a Dios es hablar como hablar con un amigo. Moisés fue sincero y expresó lo que sentía en su corazón. Señor, esto y esto está pasando. Mira, ¿por qué has hecho este tan grande mal al pueblo? Mira cómo un faraón nos está maltratando más. ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo que tú dijiste que yo lo libertaría. Y es tu pueblo. Este que están maltratando no es un pueblo extraño, es tu pueblo Israel, que tú lo has elegido para que sea el portavoz de tu palabra. Noten, y Dios respondió. Esto está en Éxodo capítulo 6, versículo 1. Éxodo capítulo 6, versículo 1. Jehová respondió a Moisés: ahora verás que yo haré a Faraón. Por eso que ahí está el yo. Yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echaré de su tierra. Vemos que como que si Dios se enojó y dice, yo actuaré, yo haré a Faraón, yo pondré fin a esta esclavitud. Por eso es que el día martes dice el divino yo. Es Dios que está acá actuando. El pronombre yo, noten, se exalta y se repite en muchos pasajes bíblicos, dando a entender que Dios directamente intervendría para librar a su pueblo. Se cita Éxodo capítulo 6, versículos 7 al 8. Yo haré esto. Yo libertaré a mi pueblo. Yo y yo. Porque Dios iba a intervenir directamente, como queriendo decir, basta, le pondré fin. Yo le pondré fin. Porque Faraón no se había metido solamente con Israel, sino con el Dios de Israel. Y yo siempre lo he dicho, antes de meterse con un hijo de Dios, piénselo 2 veces, porque Dios va a actuar para defender a sus hijos. En el comentario del día martes explica el por qué Dios usó el pronombre yo muchas veces. Y dice acá, el Señor proclama ahora solemnemente que hará 4 grandes cosas por Israel, porque Él es su Señor viviente. 1. Voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. 2. Voy a librarlos de su esclavitud. 3. Voy a librarlos con gran despliegue de poder y grandes actos de justicia. Y 4. Haré de ustedes mi pueblo y yo
seré su Dios. Noten, yo lo libertaré. Yo haré a Faraón. Yo seré su Dios. Por eso es que ese es el divino yo. Porque Dios iba a actuar con su poder, con su justicia, para ponerle fin a la esclavitud de Israel en Egipto. ¿Saben, hermanos, que hay un dicho que dice: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista? Tarde o temprano se le va a llegar su fin al mal y a los que practican el mal. Aquí vemos cómo Dios le puso fin a la esclavitud de Israel en Egipto. En ese contexto vamos a analizar ahora el día miércoles. El día miércoles dice labios incircuncisos. Esta expresión figurada se refiere a cómo Israel por un momento perdió la confianza en Moisés y murmuró. En ese contexto se habla de labios incircuncisos. Moisés llega otra vez y le dice que serían libertados. Noten que ahora Moisés llega donde Israel otra vez y les dice: Dios dice que van a ser libertados. Pero vamos a ver de que los hebreos estaban tan descorazonados o decepcionados o abrumados por su dolor y sufrimiento duro y trabajo que no escucharon las palabras de Moisés. Habían perdido la esperanza. Noten, quiero que veamos el panorama, quiero que nos imaginemos, quiero que usemos la imaginación. Viene Moisés nuevamente y les presenta a Israel. Dios ha dicho de que los va a libertar. Pero el pueblo en esta situación vemos de que estaban chasqueados ya, estaban abrumados, estaban sufriendo más porque hoy trabajaban más que antes. Quizás ni comían, quizás ni tomaban agua, estaban muriendo en todos los sentidos. Su fe había fenecido. Su cuerpo físico estaba muriendo. Habían perdido por completo las esperanzas. No tenían ni lugar de escuchar las palabras de Moisés. El ruido de los intestinos o de las vísceras era tan grande del hambre que ni tan siquiera escuchaban las palabras de Moisés. Es terrible, hermano, la situación en que estaba el pueblo de Israel. Habían perdido por completo la esperanza. Pero saben, hermano, eso es lo último que debemos de perder. Jamás debemos de perder la esperanza. Dios ha prometido estar con nosotros aún en los momentos más difíciles. ¿Por qué nosotros perdemos la esperanza? ¿Por qué nosotros, cuando somos agobiados por las vicisitudes de este mundo, por los problemas de este mundo, perdemos de vista a Cristo? Perdemos de vista que tenemos un Dios todopoderoso que nos va a ayudar a salir adelante. Jamás debemos de perder la confianza en Dios, hermano. No importa que perdamos todo lo terrenal, no importa que perdamos el trabajo, no importa que perdamos la salud, porque se puede perder por prueba. Pero nuestra confianza en Dios jamás debemos de perderla. Aquí vemos la situación de Israel. Habían perdido la confianza en Dios. No escucharon las palabras de Moisés. Esto lo dice Éxodo capítulo 6, versículos 9 al 12. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu. O sea, era una gran depresión, era una gran angustia profunda, que no escucharon las palabras de Moisés, porque su espíritu estaba acongojado y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labio? Noten, vuelve otra vez
Moisés a poner la excusa que antes había dicho: soy tardo para hablar. Hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? La lección de escuela sabática trae un comentario en el día miércoles, dice: ¿quién no ha estado en una situación similar? ¿Quién no ha pasado por prueba? ¿Quién no ha pasado por situaciones donde viene una abrumación a nuestra mente, donde viene una angustia, que perdemos la noción del tiempo y no hayamos qué hacer? ¿Quién no ha pasado por eso? Todos hemos pasado por eso. O sea, vemos acá una situación bien difícil de Moisés. Y aquí dice: ¿quién no se ha sentido en algún momento deprimido, decepcionado, insatisfecho e incluso abandonado por Dios? Y dice la lección, pone el ejemplo del siervo Job. El siervo Job es otro ejemplo clásico y típico de cómo se sufre por Dios. Vemos de que Job perdió todo, pero Job nunca perdió la confianza en Dios. Y dice, recuerda la historia de Job y la de Asaf, un salmista que luchaba con sus preguntas acerca de la prosperidad de los malvados y el sufrimiento del justo. Sin embargo, a pesar de sus luchas, Asaf dio expresión a una de las más bellas confesiones de fe: pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo, y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en esta tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Y se cita el Salmo de Asaf, Salmo 73, versículos 23 al 26, en conexión con la esperanza que se da al siervo Job. Hermanos, confiemos en Dios. Recordemos, cuando estemos pasando por momentos difíciles, no nos enfrasquemos en el problema. Vamos a arrodillarnos y clamar a Dios, porque Él cuida de nosotros. Pasemos al día jueves. El día jueves dice, como Dios para Faraón. Vamos a ver cómo Dios le dice a Moisés y a Aarón que se presenten delante de Faraón. Moisés aquí iba a ocupar el lugar de Dios y Aarón, su hermano, iba a ocupar el lugar de un profeta. Es interesante lo que dice Éxodo capítulo 6, versículo 30. Y también Éxodo 7:1. Noten cómo dice Éxodo capítulo 6, versículo 30, y después nos pasamos al capítulo 7 y versículo 1. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labio. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Note qué interesante. Yo entiendo que estas palabras de Dios para con Moisés fueron palabras de ánimo. Estas palabras son palabras de ánimo de parte de Dios, para animar, para fortalecer a Moisés. Moisés dice: Señor, yo soy torpe. Tengo temor presentarme delante del rey, delante de Faraón. ¿Qué hago? Dios le dice a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. De esta manera es que Dios inspiró la Biblia. Dice que Dios usó a los santos hombres de Dios, que son los profetas, para inspirar las Escrituras. Dice el comentario del día jueves: cuando Dios ordenó a Moisés que se presentara de nuevo ante Faraón, Moisés manifestó desconfianza en sí mismo. Noten que empezó a flaquear, como queriendo decir: Señor, ya fallé en el primer intento,
seguro fallaré en este otro. En ese contexto, Dios anima a Moisés y le dice, mira, yo te he constituido como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea que Moisés iba con el poder del Espíritu de Dios y esto tenía que animar a Moisés. Y en efecto, vamos a ver de que cuando Moisés llegó delante de Faraón, hizo un milagro. Hizo que la vara de Aarón se convirtiera en culebra. Esto era una evidencia que Moisés iba con el poder de Dios. Más tarde vienen los brujos y hacen una hechicería y hacen que aparentemente se conviertan las varas de los brujos en culebra. Pero simplemente fue una alucinación, fue una hipnotización, dice el espíritu de profecía. Pero la vara que en sí se convirtió en culebra era la vara de Aarón, porque Moisés iba con el poder de Dios. Porque el único que puede dar vida y crear es Dios, no el diablo. Lo que hizo el diablo fue una falsificación, una alucinación. Pero es interesante que aquí vemos de que las palabras de Dios eran palabras reconfortantes para Moisés, para que fuera y comprendiera que iba a ir como Dios para Faraón, porque Moisés ahí en ese momento iba a estar ocupando el lugar de Dios. Dice la lección de escuela sabática en el comentario del día jueves, en su misericordia Dios hace que Aarón ayude a Moisés. Este hablará a Aarón, quien a su vez hablará públicamente al Faraón. Así Moisés desempeñará el papel de Dios ante el rey de egipcio y Aarón será su profeta. Este relato proporciona una excelente definición del papel de un profeta como vocero de Dios. Los profetas eran voceros de Dios, así como Aarón en ese momento iba a ser vocero de Moisés. Moisés iba a ser ahí hablando simbólicamente como Dios y Aarón iba a ser el profeta y Aarón iba a hablar en nombre de Moisés. Noten que así fue inspirada la Biblia. Dice la Biblia que los santos profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y dice, es decir, que Aarón iba a ser un representante para transmitir e interpretar la palabra dirigida por Dios a su pueblo. Así como Moisés habló con Aarón y con Faraón, Dios se comunica con un profeta, quien luego proclama la enseñanza de Dios a su pueblo, ya sea verbalmente y en persona o como era más frecuente, mediante el registro escrito del mensaje recibido. Hermanos, esta semana hemos aprendido que nunca debemos de perder la confianza en Dios. Aunque aparentemente podamos nosotros ver con ojos humanos que todo está fracasado y que no hay solución ya para nuestros problemas, debemos de confiar siempre en Dios porque Dios tiene la última palabra. Vemos en esta historia que hoy está registrada en la Biblia, vemos de que Dios tenía un plan y este plan se cumplió de acuerdo a la providencia divina. La lección de escuela sabática dice en el día viernes, para estudiar y meditar, dice que para que podamos tener un concepto más amplio de lo que viene hablando la lección, vayamos a leer un libro que se llama Patriarcas y Profetas. En el capítulo, en las páginas 262 a la 269, el título se llama Las plagas de Egipto. Para tener una comprensión más amplia de lo que hemos estudiado durante esta semana, leamos esa historia. Es poderoso cómo este libro amplía todo lo que pasó en este contexto. Así que, hermanos, es importante que nos aferremos a Dios. Cualquier dificultad que tengamos, recordemos, clama a mí y te responderé, dice Dios a través del profeta, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3.
Confiemos en Dios, hermanos. Clamemos a Dios y verás que Dios tiene la respuesta para nuestras luchas y pruebas. Aunque Dios se tarde en contestar y algunas veces no contesta, pero Dios siempre da una respuesta que necesitamos y que sería lo mejor para nuestra vida espiritual. Así que, hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vengamos de rodillas. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque tuvimos el repaso de la lección de escuela sabática. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tus promesas son para siempre y por tu misericordia que es para siempre. Así como ayudaste a Moisés a sacar a Israel de Egipto, también tú nos ayudas a salir de nuestras luchas y nuestras pruebas y nos ayudas a salir victoriosos para que nuestra fe sea refinada como oro puro. Bendice a cada hijo tuyo que quizás esté pasando por pruebas y luchas. Bendícele y danos esa victoria, así como tuviste victoria en sacar a Israel de Egipto. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.